Muy buenas tardes a todos, todas y todes. En esta oportunidad nos encontramos para trabajar en las clases teóricas la educación sexual integral. Un tema fundamental en la formación de todos los docentes, un tema muy polémico y personalmente para mí simbólico, ya que este mes, el mes de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y el pasado 3 de junio se celebró la marcha Ni Una Menos. Una marcha que intenta visibilizar la violencia de género y especialmente, muy especialmente, la violencia contra la mujer. No es menor empezar a entender y comprender de que pese a este contexto de pandemia y cuarentena y medidas de aislamiento social y preventivo que nos atraviesa, las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, las siguen matando, las siguen asesinando. Entonces, la ESI no puede estar en cuarentena, no debe estar en cuarentena. Es importante saber que necesitamos seguir transmitiendo, difundiendo y circulando saberes, experiencias, situaciones y conocimientos en torno a la ESI, para seguir concientizando y para seguir tomando en cuenta estas situaciones que nos atraviesan. En esta clase quiero que pensemos varias cuestiones. En primer lugar, quisiera decir algo en relación a la ley que enmarca la ESI, que es la ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Una ley que ya tiene aproximadamente 14 años, ya que fue sancionada en octubre del 2006. Es una ley que aplica a todos los niveles del sistema educativo y no así al nivel universitario, como obligatorio. Lo destaco ya que nosotros nos encontramos en una materia, un espacio curricular que es dentro del ámbito universitario. Entonces me parece que incluir este tema en las clases teóricas de sujetos del aprendizaje se convierte en una decisión ética, política y necesaria para pensar la formación de todos ustedes. No quiero dejar de reconocer, sin embargo, que en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, en sus diferentes unidades académicas, no todas, pero en algunas sí, hay algunos proyectos educativos que intentan ubicar a la ESI como un eje transversal en los diferentes planes educativos de las carreras. Y desde el año pasado también se ha aplicado la Ley Micaela, una ley que intenta formar en temas como género, sexualidades, violencia de género, y diferentes protocolos de actuación que utiliza la Universidad Nacional de Córdoba para atender los casos de violencia a todos los docentes y no docentes. Una de las otras cosas que quiero que pensemos en esta clase tiene que ver con que la ESI, más allá de ser un campo particular de conocimiento, se transforma en un eje transversal a los diferentes espacios educativos, desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva de género. Es necesario saber, entender y comprender quiénes son los actores que intervienen, quiénes son los sujetos, los contextos, los espacios y tiempos en los cuales se habla de ESI. Por eso también me parece fundamental incluir en esta clase voces, discursos y experiencias que hablen de ESI. Yo, profesor en Ciencias de la Educación que milita el tema, voy a hablar desde un lugar particular. Otra persona, un ciudadano cordobés X, hablará desde otro lugar, desde otra perspectiva. Entonces es necesario entender que la ESI no se habla desde un solo lugar, sino que nos movemos en una arena, en un espacio que es movedizo, que es dinámico y que siempre está en constante movimiento. Entonces, para la comprensión de los diferentes temas en torno a las sexualidades y los géneros, es necesario también incluir en el análisis quiénes son los enunciadores o quiénes son las voces que dicen algo acerca de la ESI. Entendiendo que la ESI no es un conocimiento universal, sino más bien situado. Otra de las cosas que les propongo pensar a medida que vean los recursos que les compartí son los diferentes conceptos, palabras, experiencias y situaciones que se le vienen a la mente cuando hablamos de educación sexual integral. Quiero entender que ustedes algún conocimiento previo, hablando en términos de aprendizaje significativos, tienen que tener en relación al tema, vinculándonos a marchas, a acontecimientos, a noticias, a programas de televisión, a situaciones que quizás pueden pasar en un almuerzo familiar o que pueden pasar entre amigues. Y me gustaría que ustedes, a medida que van
viendo esos videos, esos recursos que yo les comparto, ustedes pueden ir pensando en esas palabras, esos conceptos que les resuenan. Otra de las cuestiones que quiero que piensen, que pensemos juntos, tiene que ver con la propia trayectoria escolar. Me gustaría que también traigan y pongan sobre la mesa algunas situaciones de su proceso de escolarización en la que ustedes hayan vivido o hayan experimentado la enseñanza de las sexualidades, que no necesariamente tengan que ver con un espacio de ESI, sino con espacios donde se vincule con las sexualidades y los géneros. Entonces me interesa que también puedan pensar algunas experiencias que ustedes hayan tenido, sobre todo en su escuela secundaria, en relación a la ESI. En esta clase particularmente yo la denominé voces en ESIs, entendiendo justamente, como dije anteriormente, de que no existe una única voz, no existe un único saber en relación a la educación sexual integral. Quiero que se detengan quiénes son esos que están hablando y qué dicen acerca de la ESI. También les comparto algunas lecturas que son invitaciones para que pensemos la ESI, sobre todo en el ámbito educativo. Y van a trabajar sobre todo la letra de la ley 26.150, porque me parece que para que podamos hablar o discutir y abrir al tema necesitamos leer la ley. Y por otro lado les comparto dos textos. Hay un texto que se llama Toda educación es sexual, de Morgade, que es una referente nacional del tema, y le comparto también una nota periodística que le hizo Página 12 a ella en relación a la educación sexual integral y su vigencia pasado los 10 años. Esta es una nota que la hacen en el año 2016. Bueno, entonces les invito a todos a que puedan revisar, a que puedan compartir y a que puedan difundir también estas cuestiones, que las puedan hablar. Y el jueves nos encontraríamos entonces en Meet, un encuentro sincrónico, para conversar algunas de las cuestiones por ahí más conceptuales, pero también a partir de experiencias en relación a este tema. Estoy muy contento de compartir esto con ustedes porque no solamente me atraviesa académicamente, sino me atraviesa todos los días por mi propia identidad de género, pero también por las situaciones que he vivido a lo largo de mi vida en relación a esto. Entonces me parece también que acá, sobre todo lo personal, se vuelve político y es necesario que generemos estos espacios. Y no quiero olvidarme de que incluyan en el análisis esto, que por qué estamos pensando la dimensión de las sexualidades y de los géneros para pensar los sujetos del aprendizaje, que en definitiva es el tema que nos convoca en esta asignatura. Eso también les invito a que pensemos. Les mando un beso muy grande, estoy muy contento, espero que estén muy bien y nos encontramos en el aula. Un beso y un abrazo muy grande. Hasta luego.